Hoy, Gracias. clase del 14 de julio, en la materia de contabilidad de gestión para la carrera de economía. Les había mostrado previamente, les había hecho una comparación de un sistema de costos por órdenes de trabajo, cómo es que se daba el ciclo, ¿no es cierto? Y difería básicamente en la parte del proceso productivo. En la parte del proceso productivo se acumulan los costos por órdenes de trabajo. ¿Ya? En los costos por órdenes claramente podemos identificar la materia prima para cada orden y la mano de obra para cada orden. Sin embargo, los costos indirectos no se pueden identificar claramente, por lo tanto se acumulan, les decía, en una sola cuenta transitoria que son los costos indirectos de fabricación, para luego de que se han acumulado, hallar un factor de distribución y distribuir los IF a cada orden de producción en función de un factor de distribución de una base de distribución, ¿no es cierto? Eso era. En un sistema de costos por procesos, ¿qué es lo que ocurre? Partimos de lo que son las compras igual. ¿Qué estamos comprando? Materias primas. Para luego traspasarlas al almacén, que es otro departamento de la empresa. Una vez que están en el almacén, van a ser llevadas del almacén al departamento de producción, que aquí está con negrilla, ¿no es cierto? En el departamento de producción se va a incurrir en una serie de costos para fabricar un nuevo bien. Eso se va a llamar producción en proceso, está con rojo. En el departamento de producción en proceso, cuando es un sistema de costos por procesos, ¿qué ocurre? Que tenemos diferentes procesos. Por ejemplo, si vamos a hablar de fabricar cerveza, es algo que todos conocen y quizás se van a alegrar de conocer más, vamos a encontrar que hay un primer departamento. Este de primer departamento tiene que terminar de hacer ese proceso para que pueda seguir el segundo departamento, que es el segundo proceso. Es decir, el proceso número 1, supongamos, va a ser cocido. Usted tiene que tener la cebada ya, tiene que pedirla al departamento del almacén, y esa cebada no va a entrar a molido ni a elaborado. Esa cebada va a entrar al departamento de cocido en primera instancia. ¿Ya? En ese departamento de cocido, así le vamos a llamar, o centro de responsabilidad de cocido, usted va a agarrar y va a cocer la cebada. En ese proceso, usted va a recibir materia prima, es la cebada, aquí ya está la incurrencia de costo. Supongamos así, incurrencia de costo de la cebada. Usted le va a aplicar mano de obra para que pueda cocer, ¿no es cierto? Mano de obra. Pero además se va a hacer ayudar, va a tener sus ayudantes ahí, costos indirectos. Va a utilizar la energía eléctrica. Toda la incurrencia de costos es propia de cada unidad, de cada centro de responsabilidad. Entonces, el departamento de cocido tiene su propia materia prima, su propia mano de obra y sus propios costos indirectos de fabricación. Es decir, se deprecia la maquinaria en ese sector que es la cocina, supongamos, sí se deprecia. Se deprecia los muebles que tienen en ese sector, también. Se paga material, se utiliza material indirecto, también. Se paga los sueldos de la mano de obra indirecta, también. Entonces, fíjese cómo es que tiene sus propios costos. Entonces, este departamento de cocido o proceso número 1, proceso de producción número 1, tiene sus propios costos. Una vez que usted concluye aquí este proceso, agarra y saca la sumatoria de todo lo incurrido y nos va a dar un monto X, ¿no es cierto? Un monto X. Por lo tanto, usted ya tiene todos los costos incurridos en el proceso 1. Cuando usted concluye este proceso, transfiere todo lo que ha cocido al departamento de molido para que ellos ya empiecen a moler. Por lo tanto, el proceso de molido o el proceso número 2 tiene los costos del proceso 1 más sus propios costos. Entonces, incurre en su propio costo de materia prima, de mano de obra, de costos indirectos. Y entonces, la sumatoria del costo del proceso 1 más los propios costos del proceso 2 me va a dar un costo X. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la secuencia que sigue la elaboración. Una vez que usted termina de elaborar, de moler en otras palabras, ¿qué va a ocurrir? Todos estos costos, la sumatoria de estos, van a ir al proceso 3 o al departamento de elaborado. En el departamento de elaborado va a tener el costo del proceso 2 más sus propios costos, es decir, va a incurrir en materia prima, en mano de obra, en costos indirectos. Y va a sumar al final todos los costos para que vayamos al departamento de productos terminados. Con toda la cerveza terminada va al almacén de productos terminados.
para posteriormente hacer su venta. Entonces, fíjense, si bien tiene parecidas muchos aspectos con el sistema de costos por órdenes de trabajo, pero es básicamente está elaborado por cada uno de los centros de responsabilidad. Es decir, en otras palabras, cada centro de responsabilidad, que puede llamarse proceso 1, proceso 2 o proceso 3, o puede llamarse cocido, molido y elaborado, ¿no es cierto?, tiene su propio costo. Cada centro de responsabilidad tiene la propiedad de que genera sus propios costos. Una vez que ha generado sus propios costos, agarra y transfiere al otro proceso. Por lo tanto, que ocurra el primer proceso es necesario para que ocurra el segundo. Es necesario que ocurra el primero y el segundo para que ocurra el tercer proceso. No son paralelos como ocurre en una orden de trabajo, ¿no es cierto? En una orden de trabajo, ¿qué ocurría? En una orden de trabajo, usted paralelamente puede hacer la orden 1 y la orden 2. Es independiente porque usted aquí está fabricando sillas y aquí mesas. Está fabricando dos órdenes, dos pedidos y pueden hacerlo al mismo tiempo. En cambio, en un sistema de costos por procesos, no puede hacerse paralelo el cocido y el molido. Primero tiene que cocer y luego recién tiene que moler. ¿Ya? Esa es la diferencia entre uno y otro proceso. Pregunten hasta acá si es que tienen dudas. Por favor, chicos. Está bien, Lisa, continuamos. ¿Continuamos? Ya, entonces. Sí. Ahora, vamos con el registro. Cuando usted está incurriendo costos en cada uno de estos centros de responsabilidad, en la medida que va incurriendo en ellos, tiene que ir haciendo el registro contable para cada centro de responsabilidad. Ya sabemos que es un centro de responsabilidad, ¿no es cierto? Es aquel espacio, es aquel lugar donde se puede incurrir en sus propios costos cada centro. Entonces, eso ocurre, por lo tanto, si incurre cada centro de responsabilidad en sus propios costos, tiene que registrarlo. ¿Cómo es que se registran los costos? Ahora les voy a mostrar. Es igual que esto, ¿no es cierto? Por la compra entra al almacén con caja bancos. Cuando va a registrar la incurrencia de costos, aquí llama producción en proceso, pero en vez de llamarse producción en proceso solamente, usted va a llamar producción en proceso cocido, porque le corresponde al departamento de cocido, ¿ya? Entonces, producción en proceso cocido, por la utilización de la materia prima, de la mano de obra y de los costos indirectos, ¿ya? Entonces, ese sería el registro. Contra la cuenta almacenes, contra la cuenta sueldos y salarios por pagar. El registro es idéntico a cualquier otro registro que hemos aprendido recientemente, es idéntico a ese registro que recientemente hemos aprendido. ¿Ya? Entonces, ahí no hay donde perderse directamente. Producción en proceso cocido por materia prima contra almacén. Producción en proceso cocido por mano de obra directa contra sueldos y salarios por pagar. Producción en proceso cocido, costos indirectos de fabricación contra varias cuentas, ¿no es cierto? Que pueden ser depreciación acumulada, pueden ser almacenes por material indirecto, pueden ser sueldos y salarios por mano de obra indirecta, pueden ser impuestos por pagar, pueden ser otras cuentas por pagar, ¿no es cierto? Eso es. Cada uno tiene su propio registro. Y usted, mientras va incurriendo en ellos, va acumulándolos, ¿ya? Ustedes saben que las cuentas contables son una sola para todos, pero cada uno tiene sus propias incurrencias de costos que luego tiene que emitir un informe de costos que les va a permitir saber los costos y cómo acumularlos, ¿ya? Entonces, el registro ya está claramente definido, ¿ya? Aquí como en este caso, ¿ya? Lo único que diferencia es que tiene sus propios costos indirectos de fabricación. No hace falta hacer un factor de distribución. ¿Por qué? Porque este proceso está claramente definido. Tiene una secuencia, es bastante homogéneo el proceso, ¿no? No se va a dar, puede ser que se dé la incurrencia de costos que una sola persona trabaje para los 3 departamentos. Puede ser, ¿ya? Pero fíjense, en el departamento de cocido no se va a dar simultáneamente al departamento de molido las acciones, ¿no es cierto? Entonces, como aquí va a tener su propio tiempo, va a incurrir en su propio costo. Aquí también su propio tiempo, porque al mismo tiempo este ayudante no puede llevar
a ayudar al mismo tiempo al otro, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene su secuencia. O, si es que no fuera así, recién podríamos utilizar un factor de distribución, pero generalmente no ocurre eso. Entonces, ya saben cómo se acumulan los costos, cómo se registran. Una vez que sabemos cómo es que se registran, vamos a elaborar, se va a hacer el registro con este informe de costos por procesos. ¿Cómo se hace? Se elabora un informe de costos por procesos. En un sistema de costos por órdenes de trabajo, elaborábamos la hoja de costos, ¿no es cierto? Que habíamos visto en el libro, les había mostrado en lo que eran los cuadros. Esa hoja de costos y nos permitía ir acumulando los costos por cada elemento, la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos, íbamos registrando, íbamos aumentando ahí cada vez que incurríamos en costos. En un sistema de costos por procesos ya no utilizamos esa hoja de costos, utilizamos el informe de costos por procesos, que incluye 5 pasos: el flujo físico, el informe de costos, la producción equivalente, el cálculo de los costos unitarios y su distribución. ¿Cómo es que este informe se elabora? Vamos con el flujo físico. En este flujo físico nos vamos a mostrar cuántas unidades han sido comenzadas a trabajar y cómo están dispuestas esas unidades que han sido comenzadas a trabajar. Es decir, en este momento dice, hemos comenzado 1000 unidades. De las 1000 unidades se han terminado 800 unidades. 200 han quedado en proceso de elaboración y están a un nivel de avance del 30% su elaboración. Entonces, tengo que mostrar de esa manera en el flujo físico efectivamente cómo es que van, cómo es que se componen, de acuerdo a la teoría, dice, por artículos terminados, es decir, producción terminadas y transferidas, los que quedaron en proceso, los que se perdieron de manera normal, los que se perdieron de manera extraordinaria, y si es que hubieron aumentos, que puede ser que diga, no es suficiente, tráeme más, entonces son 50 kilos, ahora necesito 30 más, y los aumentos que pudieran existir. ¿Ya? Entonces, en esta parte es muy importante también determinar cómo y cuándo es que se van a incorporar los diferentes elementos del costo. Por ejemplo, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer que sea? Por ejemplo, para hacer el cocido, ¿no es cierto? Necesito poner el caldero, la olla, lo que quieran llamarle. Yo no puedo incorporar la cebada en cualquier momento. Tengo que incorporar en algún momento, cuando esté a 300 grados de calentamiento. Entonces, tengo que, con especificaciones. ¿Ya? Por otro lado, si es que utilizo 2 materias primas, como por ejemplo al momento de fabricar pupitres que se fabrican en serie, ¿no es cierto? Tengo que fabricar pupitres y son pupitres que incluyen madera y fierro. Supongamos que no estamos haciendo pupitres de madera, sino que sean de fierro y de madera, ¿ya? Supongamos que todo el armazón es de fierro, pero la base de donde se sienta el estudiante es de madera y la base donde asienta los cuadernos es de madera, no es de fierro. Entonces son 2 materias primas que utiliza. ¿Cuándo es que se utiliza la materia prima fierro? Al inicio. ¿Y cuándo se utiliza la materia prima madera? Cuando está a un 70% de avance, recién le pongo la base, recién le pongo la base tanto de asiento como de escritura, ¿no es cierto? Entonces, eso más tiene que saber aclarar este informe de costos. Dice, es importante determinar cómo y cuándo se incorporan los diferentes elementos del costo. ¿Ya? Ahora, segundo, tenemos el informe de costos. En este informe de costos lo que vamos a hacer es mostrar la incurrencia de cada uno de los elementos del costo que hay en la empresa, ¿cierto? Lógicamente por un determinado periodo de tiempo. En el caso, por ejemplo, de producción en proceso cocido. Dice, en 5 días se elaboró, se produjo a esta incurrencia en 5 días. Entonces, todo eso va a estar demostrado en lo que es el informe de costos, ¿no? Para cada uno de los departamentos que hay en la empresa, así como para cada uno de los elementos del costo, para cada proceso productivo y para cada periodo de tiempo, como acabo de decirles. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que considerar? ¿Cuándo salió del almacén para el consumo del proceso productivo la materia prima?
cuánto es que se le pagó al empleado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la planilla de remuneraciones? Lógicamente tiene que ir acompañado de la boleta de tiempos en los cuales trabaja. Entonces hay que tener una boleta de estudios de tiempos y movimientos que tiene cada uno de los empleados. Y cómo es que se van a distribuir los costos indirectos si es que llegara el caso, ¿no es cierto? En cuanto a la producción equivalente, ¿cómo se calcula? Perdón, en cuanto a la producción equivalente. Cuando voy a transferir de aquí, del departamento de cocido, estas unidades al departamento de molido, puede ocurrir que no todas las unidades que he llevado se terminen, ¿no es cierto? Supongamos que he entregado 10.000 y de esas 10.000, 8.000 han concluido, pero 2.000 quedaron sin concluir. ¿Cómo es que voy a transferir los costos si no todas están concluidas? Tengo el costo total, pero no puedo transferirlas todas, voy a transferir solamente 8.000. ¿A qué costo voy a transferir? Entonces en ese caso agarro y calculo cuál será su producción equivalente. Es decir, tengo 8.000 terminadas, pero 2.000 sin terminar. Agarro y pregunto, ¿qué porcentaje de avance tienen ustedes en esas 2.000 que están sin terminar? Y me van a decir, tengo en material directo o materia prima el 100%, y así sucesivamente para cada uno me van a ir explicando cuál es su nivel de avance, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la producción equivalente? Se deben expresar en producción equivalente cada uno de los elementos del costo, es decir, se mostrarán las unidades que queden en proceso como si estuvieran terminadas, de acuerdo a su grado de avance, y las que se concluyeron se mostrarán en su totalidad, lógicamente, como acabo de explicarles, ¿ya? Todas las terminadas van a ir como terminadas, pero las que quedaron en proceso tengo que preguntarles cuál es su nivel de avance, y si me dicen el 30% en general, entonces le doy un 30% a esas unidades como si ya estuvieran terminadas para poder evaluar toda la producción. Una vez que hagamos el ejercicio ya va a quedar más claro. Luego tengo que hacer el cálculo de los costos unitarios. ¿Cómo se calculan los costos unitarios? ¿Ya? Cada uno de los elementos del costo tiene que mostrarse en su valor unitario. Para poder hacer eso, ¿qué es lo que hago? Calculo el costo total incurrido por cada una de las unidades equivalentes o sea, de las unidades equivalentes, es decir, de la producción equivalente. Sumamos esta incurrencia total y dividimos, ¿no es cierto? Incurrencia total de materia prima, por ejemplo. Y dividimos entre la cantidad total de kilos de cebada que han introducido, si es que fuera el caso. En mano de obra, ese es el costo total incurrido y dividimos entre el número de horas que trabajó cada persona. Y así sucesivamente para cada caso hallamos el costo unitario. ¿No ve? Mediante lo que viene a ser la producción equivalente. Es decir, de acá obtenemos este cálculo de los costos unitarios. Para luego distribuir esos costos unitarios donde correspondieran. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos el costo unitario, puedo transferir todo lo que terminé, las 8.000 que terminé de acá de cocido, las voy a poder transferir a molido. Como al costo unitario que he obtenido, ¿no es cierto? Eso. Luego, las que quedaron en proceso, ¿cómo las voy a valorizar? Voy a valorizar para cada uno de los elementos del costo. ¿Cuánto vale la materia prima, la mano de obra y los cifras, ¿no es cierto? Como les he enseñado en esta parte. Y por último, tengo que concluir, o sea, tengo que anotar además las pérdidas como si fueran nuevas unidades buenas, bien terminadas. ¿Por qué? Porque las pérdidas extraordinarias no las asume el proceso productivo, las asume toda la empresa como parte de sus pérdidas en general. ¿Ya? Vamos a ver cómo es que se le hace el tratamiento de las pérdidas. Tenemos dentro de las pérdidas, tenemos las pérdidas que se llaman normales y las pérdidas que se llaman extraordinarias. ¿Cuándo una pérdida es normal? Primero le explico, luego les vamos a leer, ¿ya? Una pérdida se considera como normal cuando es propio de la actividad. En una actividad usted, supongamos, ahí vamos a poner en la cocina, ¿ya? Usted está cocinando un plato ¿de qué saben cocinar ustedes? ¿Saben cocinar un chacho? ¿Están dormidos? Chicos, supongamos que están cocinando un silpancho.
¿ya? En ese proceso de moler la carne, se les fue la mano y apretaron demasiado y se destruyó la carne. Entonces esa carne ya no sirve para hacer silpancho, es parte de las pérdidas. Y usted dice, ay, normalmente me ocurre esto. Al día debo perder, pues, como hace, supongamos, hace 150 silpanchos. Al día pierdo unas 3 o 4, hasta 5 pierdo a veces, dice, ¿no? Ya, eso es pérdida normal. Normalmente puedo perder. Pero viene un ayudante y al día se ocurre que se le arruinan 10 pedazos, 15 pedazos, 20 pedazos de carne para hacer cada silpancho. Entonces, en ese caso ya no es una pérdida normal, se considera pérdida extraordinaria porque usted puede decir, normalmente se pierde 5, ¿por qué estás perdiendo 15? ¿No es cierto? Entonces, ¿quién tiene que asumir? Ya sea, o sea, uno puede identificar a los responsables de esa situación. Puede ser el, el mismo empleado, puede ser que la empresa tenga que asumir porque no era su intención, no sé, lo que vaya a hacer. Entonces, ¿cuándo se considera una pérdida normal? Cuando normalmente en su proceso productivo, ¿no es cierto? Eh, tiene unos niveles de eficiencia o unos niveles de estándares de producción. Entonces, con eso, agarra y calcula y dice, bueno, esto normalmente voy a perder. Pero hay otras que no son así, que no están comprendidas dentro de lo que es el proceso de productivo. En ese sentido es que se llaman pérdidas extraordinarias. Las pérdidas normales las asume el mismo proceso productivo, es decir, son parte de mi costo y aquí está. Entonces, si antes yo distribuía eh, mi costo que era 1000 entre 100 unidades, entonces hacía 1000 entre 100, ¿no es cierto? ¿Cómo me salía? 1000 a 10 cada uno. Pero ahora ya no distribuyo 1000 entre 100 porque se me han arruinado 3. Entonces 1000 entre 97, ¿no es cierto? Y ya no me sale, o sea, ya me va a aumentar el costo por cada una de ellas, ¿no? Esa es la situación. Por lo tanto, las pérdidas normales las asume el proceso productivo. En cambio, las pérdidas extraordinarias no las asume el proceso productivo, las asume toda la empresa, ¿ya? En sus estados de resultados. Por lo tanto, cuando usted va a calcular el costo de las pérdidas extraordinarias, tiene que considerar las comunidades buenas, calcularlas en su totalidad, cuánto costó para que la empresa asuma como tal esa pérdida, ¿ya? Entonces aquí ustedes leen, dice, las pérdidas normales son aquellas que se pierden de manera normal, ya sea por naturaleza del producto, ¿no es cierto? Como les decía, el silpancho que se puede ir a romper, o como son los huevos, ¿no es cierto? Que tiene que tratarlos con mucha delicadeza. En cuanto a las políticas de producción, al rango o niveles de eficiencia o estándares de producción, o cualquier otro que usted pueda medir, ¿no es cierto? Su pérdida. Estas pérdidas provocan que se incrementen los costos de producción, ya que son absorbidas por el proceso productivo, como les acabo de explicar. Son parte de los costos del proceso de producción, ¿ya? En cambio, las pérdidas extraordinarias son aquellas unidades que se pierden, ¿ya? Y no están comprendidas dentro de la norma de producción o exceden los estándares de eficiencia. Es decir, viene la persona, agarra y se echa a perder más de lo que es necesario. Si no está dentro del proceso productivo que nos han permitido romper 5 carnes, ahora rompemos 10, 15 carnes, entonces eso no está correcto. Eso es una pérdida extraordinaria. Están excediendo los estándares de eficiencia, entonces tenemos que identificar desviaciones, dónde está ocurriendo la desviación y por qué. Y si es que la empresa tiene que asumir esa pérdida, la asume. Dice, para el cálculo de los costos, las pérdidas extraordinarias son consideradas como si fueran unidades buenas, dice, lo cual permite reconocerlas como parte de los resultados del periodo. Es decir, van a ir a afectar al resultado del periodo, pero como una cuenta de gasto o de pérdida. Eso es en cuanto a la teoría de lo que viene a ser el sistema de costos por procesos. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Está todo claro? ¿No está todo claro? ¿Ya se durmieron? ¿Quieren que les lleve este video? ¿Que se lo suba o no quieren que se lo suba? No sabe, no responde. ¿Son personas muy ocupadas ustedes que se tienen que ir del curso?
¿Qué está pasando con ustedes, chicos? Voy a tener que llorar para que vengan a mi clase. ¿Dónde están, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? Bueno, Está claro, Lice. vamos con lo que es un ejemplo. ¿Ya? ¿Tienen tiempo para que les haga un ejemplo o van a volverse a dormir un ratito? Si no tienen tiempo, podemos hacer otro día, no hay problema, les voy a esperar con paciencia. Además, ya nos estamos quedando sin tiempo, ya no vamos a poder hacer nuevamente. De todos modos, les voy a leer el planteamiento del ejercicio. Ejercicio de costos por procesos en un primer departamento. Ya tenemos ahí los datos. Dice que han sido comenzadas a trabajar 1000 unidades. Se han terminado 800. Quedaron en proceso 200 unidades. Ahora, estas 200 unidades que quedaron en proceso, tenemos que aclarar cómo están compuestas esas 200 unidades. Dice, ¿cuál es su nivel de avance de las unidades en proceso? En materia prima dice que tienen al 100% la materia prima. En mano de obra solamente se aplicó el 80% y en costos indirectos el 70%. Ya, entonces, esa es la composición. Ahora, también nos muestra la incurrencia de costos. Dice que ha incurrido en costos por materia prima, por mano de obra y por costos indirectos por 10.000, 7.680 y costos indirectos 5.640. La solución, ahí tenemos que ir a mostrar la solución. Eso resolvemos la próxima clase, creo que nos toca mañana. Para mañana dejamos esa clase. Espero que para mañana sí estén atentos. ¿Sí? Está bien, Lice.